La Organización Mundial de la Salud considera la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer en actividades que nos gustan, sentimientos de culpa o faltas de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Para Ehrenberg, él considera la depresión como la expresión patológica del fracaso del hombre tardomoderno de devenir en él mismo. Pero él también afirma que la carencia de vínculos, propia de la progresiva fragmentación y atomización social, conduce a la depresión. Según Ehrenberg, en el libro llamado La Sociedad del Cansancio, escrito por Byung-Chul Han, menciona que la depresión se despliega donde el mandato y la prohibición de la sociedad disciplinaria ceden ante la responsabilidad propia y las iniciativas. En realidad, lo que enferma es el imperativo del rendimiento como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderno. En nuestra época, la depresión existe en el ser humano porque existe una sociedad de rendimiento. Antes existía una sociedad de opresión, pero en la actualidad existe una sociedad de rendimiento, en la cual existe una tendencia individualista, que nos lleva a una presión de pertenecernos a nosotros mismos, a una carencia de vínculos. En lo que Ehrenberg en su texto hace hincapié es en una depresión debido a una violencia sistémica, inherente a la sociedad de rendimiento. Hoy en día existe en el hombre un síndrome de desgaste ocupacional. Se parte de la premisa, entre más productivo, mejor. Y la adicción al trabajo es una adicción común en nuestros días. Es una explotación de sí mismo, de siempre dar más, más y más. Y muchas veces se da esto sin ningún límite. ¿Qué singularidad tiene nuestro tiempo para que se haya dado esta enfermedad? Grace Jiménez, psicoterapeuta con el Caring Council de Baptist Health, dice que los jóvenes en estos tiempos cargan con mucho estrés en la escuela y en las actividades extraescolares, con la presión de sacar buenas calificaciones, obtener altas puntuaciones en los exámenes y de ser atletas estrellas. Y no me lo tomen a mal, toda esta actividad puede ser beneficiosa, pero también aumentan los niveles de estrés y dejan poco tiempo para el descanso. El resultado de cargar con demasiada ansiedad o estrés abre paso a lo que llamamos como la depresión. Y todo esto aumentó en nuestro tiempo porque vivimos en una sociedad donde reinan las redes sociales, donde día a día hacemos la tarea de seguir a famosos, ver constantemente sus vidas, sus cuerpos, lo que hacen. ¿Crees que todo esto no nos va a afectar? Nos comparamos con ellos, queremos tener lo que ellos tienen, y esto hace que construyamos una imagen en base a un estándar de belleza específico, adoptado y aceptado por la sociedad en la que vivimos. Es decir, en lugar de tener una percepción y valoración interna, su imagen es construida desde la anticipación del pensamiento de los demás, o sea que le importa demasiado el qué es lo que van a pensar los demás. Y todo esto provoca todos los cuadros de estrés que al final de cuentas terminan en depresión. Hay un término en este libro de la Sociedad del Cansancio que se llama Animal Laborance, ¿no? Que es como este concepto que menciona cómo las personas en la actualidad se explotan a sí mismos de manera voluntaria, ¿no? Es decir, no tienen una coacción externa que influya sobre ellos más que ellos mismos para realizar cierta acción o para esforzarse de tal manera en tal rubro. Entonces, se puede decir, y como se menciona en el libro, que las personas mismas son su propio verdugo y su propia víctima, ¿no? Esto se puede ver de manera clara también en tiempos más recientes, específicamente esta pandemia global por la que estamos pasando actualmente, ya que, como mencionamos, este tema de la depresión es algo que está mucho más marcado hoy en día, sobre todo en los jóvenes. No descartamos otras edades de personas, sin embargo, los jóvenes al estar pasando en una situación de tanto estrés como puede ser una pandemia por el COVID-19, eh, ya no solo es una enfermedad viral, ¿no? Sino que al estar confinados, al no poder ver a otras personas, al no poder realizar las actividades de manera cotidiana, esto genera que las personas tengan una sensación de estancamiento, que sientan que no están avanzando, por lo cual
desarrollan estos tipos de depresión, los cuales son nefastos en temas de salud. Para finalizar y expandiendo un poco a esta época, les digo específicamente de la pandemia global, hay una cita de una entrevista que brindó la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, específicamente la sección que se divide en México, que es la Organización Panamericana, que dice: en los últimos meses hemos sentido miedo a la infección, ansiedad si estamos enfermos, dolor porque nuestros seres queridos han sucumbido ante el virus, incertidumbre sobre el futuro, el trabajo y la vida como la conocíamos se ven amenazados, agobio por las noticias y falta de información, soledad, aislamiento tras semanas e incluso meses de distanciamiento social. Esto evidentemente es unas condiciones de nuestra época que están afectando a muchísimas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Y es por esto mismo que mencionamos del estancamiento, de la sensación de no estar progresando. Esto es nefasto para la salud y es un problema que tenemos actualmente vinculado con la depresión.